El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:06 en la mañana. Finalmente, creo que el ministro de Vivienda está peleado con la tecnología. No se pudo conectar a través del Zoom. Vamos a ver si lo podemos reprogramar con todo gusto. Pero nos consta que trató de conectarse. Algún problema tuvo seguramente el señor ministro de Vivienda. No es que no ha querido concedernos la entrevista porque estaba conectándose, pero creo que le jugó la mala pasada y eso puede pasar, ¿no? No todos estamos familiarizados con la tecnología. Yo al menos soy un peleado constante con la tecnología. Así que, bueno, hay que entender también estas cosas que suelen ocurrir. Vamos a procurar tenerlo y ojalá que alguien de su equipo le pueda ayudar para que en una próxima entrevista, una próxima coordinación se pueda conectar el señor ministro o que le enseñen justamente a conectarse en el Zoom. Una vez que ya saben, ya es facilísimo. Pero yo he conocido algunas autoridades que han tenido dificultades al inicio, que luego ya se acostumbraron obviamente por esta nueva realidad que enfrentamos acá en el Ecuador. Bueno. Gracias al doctor Fernando Ramírez. El señor presidente de la República ha tuiteado, me acaba de pasar, no había visto yo. El señor presidente ha tuiteado, vamos a ver a qué hora lo hizo. El último tuit del presidente de la República, hace 6 minutos. ¿Le habrá dolido o no le habrá dolido tuitear esto? Bueno, está claro que el presidente no tuitea, ¿no? Él no es quien escribe los tuits. Pero dice, el pueblo boliviano en ejercicio de su derecho democrático eligió a su presidente. Felicitaciones a Luis Arce, @Lucho por Bolivia, y David Choquehuanca, @Larama David. Que la confianza obtenida en las urnas sirvan para encaminar el crecimiento y desarrollo de Bolivia. Ya el presidente de la República felicita el virtual triunfo del nuevo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce. Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional, exsecretaria ejecutiva de Alianza País, asambleísta, porque no ha perdido su condición de tal, nos acompaña. ¿Cómo le va, Gabriela? Bienvenida. Hola, Fabricio, un saludo muy especial en esta mañana y especialmente a todos los seguidores de Majestad y de A Primera Hora. Un abrazo especial. A usted, Gabriela. A ver, quiero pedirle una reacción sobre el resultado en Bolivia, por favor. Y quiero preguntarle, a ver, yo tengo una tesis en el sentido de que cada país tiene una particularidad, cada país tiene su propia lógica política, sus propios procesos, su propia idiosincrasia, pero es posible atar el resultado de Bolivia al que ocurrió en Argentina el año anterior y a lo que podría ocurrir eventualmente en Ecuador, tomando en cuenta que estamos a menos de 4 meses de las elecciones presidenciales. ¿Cómo evaluamos el triunfo de Luis Arce y del movimiento al socialismo en Bolivia? Definitivamente, Fabricio, son ciclos y son ciclos que marcan tendencias regionales. Eso es importante en la lógica de evidenciar que cuando se afirmaba el fin de ciclo progresista para América del Sur, ocurrió justamente la ganancia de Alberto Fernández y Cristina Fernández en Argentina, de tal manera que se rompía de manera inmediata o se caía ese argumento del conservadurismo regional en el sentido de que se cerraba el ciclo progresista. Recordemos que no solamente Argentina, sino también México con Andrés Manuel López Obrador y ahora los procesos que vienen justamente en la lógica electoral. El domingo tuvimos el triunfo en Bolivia de la restitución de un proyecto nacional y popular después de un año de golpe de Estado y de un año de un gobierno fascista de facto, y en ese sentido la protección que tienen no solamente los estados de derecho, sino las democracias en sí mismo. Y es increíble que después de un año, después de un montón de trabas, porque en eso el proceso boliviano con el ecuatoriano, en el tema de proscripción política electoral y de bloqueo electoral han tenido muchísimas similitudes, un tema de judicialización directa a los líderes tanto del MAS como de la Revolución Ciudadana, el cambiar las normas de juego electorales en pleno proceso electoral, pasó en Bolivia, pasa en Ecuador, el querer proscribir o suspender a la organización política del MAS. Recordemos que nos quisieron suspender no solamente compromiso social, sino amenazas fuertes a Centro Democrático, es decir, muchas similitudes para evitar que los pueblos vayan a las urnas libremente y que restituyan esos proyectos nacionales y populares. Ahora hemos ganado en Bolivia con el compañero Luis Arce y enseguida, pues bien, en esta semana el plebiscito en Chile, un plebiscito importantísimo porque lo que se estará debatiendo y decidiendo en Chile es si se va o no a una
nueva constitución, a la construcción de una nueva constitución que es fundamental. La última es desde el periodo de dictadura de Pinochet. Por lo tanto, hay un reto muy importante para el pueblo chileno. Luego vienen parlamentarias en Venezuela y luego viene, lógicamente, la elección de febrero en Ecuador. Ese es el calendario electoral de los próximos meses, de tal manera que hay que estar muy atentos de qué es lo que pasa en la tendencia regional. Se esperaba este triunfo en primera vuelta de Luis Arce, y le hago esta pregunta porque todas las previsiones vaticinaban que Luis Arce iba a ganar la primera vuelta, pero ninguna proyección estableció que iba a ganar en primera vuelta, o sea que no se iba a dar el balotaje o segunda vuelta. ¿Usted lo esperaba o no, Gabriela? Fabricio, lo que pasó es que se reafirmó el resultado hace un año. Y es que parece que ya este triunfo nos hace olvidar lo que pasó hace un año. Hace un año Evo Morales ganó en las urnas y la OEA, Almagro, de manera directa, socapó un golpe militar que además puso en riesgo la vida de bolivianos. Hay bolivianos asesinados en el marco de las protestas, de lo que se dio justamente en el hecho del golpe de Estado en Bolivia, y un año después se vuelve a ratificar ese triunfo en primera vuelta en las urnas, de tal manera que eso nos queda un panorama claro, que todas las denuncias que se hizo sobre el informe de la OEA, que estaba manipulado, que fue una falsa literal, pues pone en entredicho no solamente a la OEA, sino además a la veeduría internacional, y por eso es tan importante ver lo que pasó en Bolivia, para saber cómo también tenemos que precautelar la democracia y el respeto del voto en las urnas del pueblo ecuatoriano en nuestras elecciones, frente también a este tipo de manipulación de información que se pueda dar en el tema del proceso electoral y del conteo electoral. De tal manera que me parece clave que en todo análisis dentro de lo electoral podamos ver y contextualizar lo que está pasando en la región, justamente para tener ese anclaje y saber por dónde van, cuáles son los golpes, pero además en qué se puede confiar. Y necesitamos un nuevo sistema interamericano en el tema de veeduría de los procesos electorales, y para eso, bueno, también sabemos que ya hay varias organizaciones, entre esas la Internacional Progresista, el Grupo de Puebla, entre otros, que han solicitado formalmente ser parte del proceso de veeduría del caso ecuatoriano, de tal manera que esperamos que se sigan transparentando las acciones electorales. Sin embargo, tenemos mucho que desear, Fabricio. Lo que pasa en Ecuador es grave porque regresamos al hecho de que los vocales del Consejo Nacional Electoral son cuotas de los partidos políticos, de tal manera establecidos como tal a través de el trujillato, el golpe del trujillato que tuvimos en el Ecuador, pues se volvió a instaurar la lógica de reparto partidario en las vocalías del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, también hay que estar muy pendientes de qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar en el tema de cambio de normas electorales en este tiempo. Correcto. Dejemos el tema de Bolivia, dejemos la parte regional, hablemos del caso de Ecuador. Esta semana, la noche del domingo, hubo una decisión que le permite a esta hora, es cuestión solamente de que se ejecutaría la sentencia que ha sido emitida por el Tribunal Contencioso Electoral, que le va a permitir a esta hora confirmar la subsanación de requisitos y que se califique al binomio conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. ¿Cómo evalúa todo este camino que se ha debido recorrer hasta llegar a esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral que allana el camino para esta posterior calificación del CNE, Gabriela? Fabricio, voy a resumir rapidísimo, aunque es difícil, pero yo era secretaria ejecutiva de Alianza País en el 2017, cuando en diciembre se tomó la decisión por parte del órgano electoral de entregar Alianza País al presidente Moreno y a su gobierno, de tal manera que ahí empieza la lógica de bloqueo electoral. Después pedimos ser reconocidos como Revolución Ciudadana y se nos negó, diciendo que era el eslogan del gobierno anterior. Después presentamos como Revolución Alfarista y fue tan jocosa la respuesta formal del Consejo Nacional Electoral que requirió o promovió la respuesta inmediata de los mayores historiadores del país, en el sentido de decir que Alfaro en su tiempo era un liberal y que nosotros, como somos antineoliberales, no podíamos llevar el nombre de Alfaro en nuestra organización política. Después nos dieron casillero para recoger firmas. Recogimos 500,000 de firmas en pocos días, y un día antes de entregar las firmas, el mismo casillero entregaron a personas cercanas a Lucio Gutiérrez. Después, cuando hicimos nuestra alianza con Compromiso Social, pues participamos en las elecciones seccionales, ganamos 2 de las 3 prefecturas de las provincias con mayor población del país, y ahora nos proscribieron, suspendieron Compromiso Social en el momento en el que estábamos acercándonos al proceso de primarias.
Ventajosamente ya se estaba trabajando el Frente UNES, que es la coalición de organizaciones sociales y políticas, el Frente de la Esperanza, de tal manera que fue Centro Democrático que asumió la representación de casillero para las candidaturas que salen del Frente UNES. Entonces ha sido un bloqueo permanente por parte del órgano electoral. Inmediato. Presentamos nosotros la unidad, la alianza. Primero, observaciones del mismo vocal Cabrera sobre el tema de que la alianza no era pertinente o legítima. Pues bueno, se subsanó ese tema. Segundo, que no podía presentarse y cambiaron las normas electorales para proscribir la figura y la participación política de Rafael Correa como candidato a vicepresidente antes incluso de la sentencia, porque recordemos, muchos dicen, no, es que una persona sentenciada sí, pero la inscripción se dio antes de la sentencia. Además, una sentencia totalmente manipulada y dentro del formato del lawfare. Segundo, subsanamos el tema. Todo en el marco de lo que establece el Código de la Democracia, que es la norma que rige los procesos electorales. Subsanamos el tema, presentamos la candidatura de Carlos Rabascal como candidato a vicepresidente con Andrés Arauz como candidato presidencial. Fue tan absurda la reacción, Fabricio, de ciertos medios y de cierta gente que se preocuparon más de temas de forma que de fondo. Nosotros apelamos la candidatura de Guillermo Lasso. Apelamos, ¿saben por qué? No por un error tipográfico cometido por quien digitaba los datos del Consejo Nacional Electoral, sino por empresas offshore, sino por triangulación financiera internacional. Eso es lo que debería estar observando en este momento. En el 2017 se dijo con claridad que ningún candidato puede tener empresas offshore y aquí se está pasando por alto esa condición y se califica el binomio. El nuestro tiene dos irregularidades, Fabricio, al momento actual. Primero, el artículo 106 lo dice con claridad, que solo el momento en el que el Consejo Nacional Electoral o la Junta Electoral negase la candidatura, pues entonces se puede apelar por parte de otra fuerza política inscrita, se puede apelar al Tribunal Contencioso Electoral. Aquí, como ya parece que nos acostumbraron a las ilegalidades, pasó por alto que este señor Aulestia jamás apeló ante el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral califica el binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal, y este señor Aulestia, en vez de seguir el procedimiento adecuado, va de manera inmediata al Tribunal Contencioso Electoral. Pero lo que entiendo, perdón que le interrumpa. Gabriela, perdón que le interrumpa, solamente en esa parte, porque lo que hace Aulestia no es impugnar al binomio, sino presentar un recurso subjetivo contra la resolución del CNE que les permite ese plazo de 48 horas para la subsanación. Usted sostiene que esa parte no se lo hizo jurídicamente bien. Pero por favor, si en la primera instancia, a ver, esto es por instancias, pues, no me puedo saltar una para ir a la otra. Tenía que haber apelado al propio CNE. Con la CIDH y todos los organismos internacionales de defensa de derechos humanos, porque la participación política es un derecho humano, pero tenemos que abocar instancias nacionales. Entonces, si no se apela o si no se presenta un recurso ante el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad inmediata, entonces se salta el Consejo Nacional Electoral y va al Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral es eso lo que está contestando Fabricio. El Tribunal Contencioso lo que dice es que no puede resolver sobre el tema porque obviamente no existe un registro en el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, niega el recurso. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Yo ya no sé a qué juega el órgano electoral, Fabricio. A ver, el Consejo Nacional Electoral califica el binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Va al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué acaso esperaba el Consejo Nacional Electoral que el TCE resolviera en contra entonces? Porque si el TCE rechaza, quiere decir que de manera inmediata, y el artículo 103 lo dice claramente, si el TCE rechaza el recurso, pues entonces queda y tiene que sacar la resolución de inscripción del binomio Andrés Arauz Rabascal. Sin embargo, como rechaza el recurso, este proceso regresa al Consejo Nacional Electoral y el mismo vocal, Cabrera, anuncia entonces que va a abrir más tiempo para el plazo de apelaciones. ¿Es en serio? ¿A qué está jugando el órgano electoral? Por favor, estamos ya a pocos meses de empezar la campaña electoral, que un par de meses de empezar la campaña electoral, y siguen con las jugarretas para desgastar el tiempo, para jugar con los tiempos justos, para inventarse normativas que no existen, de tal manera que, insisto, y me ratifico,
Esto no es un tema de legalidad, esto es una disputa política en pleno proceso electoral porque están asustados frente a los números que ponen las encuestas de la aceptación de Andrés Arauz como candidato presidencial y eso realmente les obliga a buscar manipular y buscar artimañas jurídicas para tratar de evitar a toda costa que este binomio pueda llegar a las urnas. Eso es absolutamente todo, Fabricio. El tema, Gabriela, es que yo creo que esto no va, todavía no va a cerrarse, que este círculo a nivel de la inscripción no se va a cerrar. Ayer explicaba un poquito a la audiencia cómo operan, digamos, qué dice el Código de Democracia en este sentido, pero estoy leyendo, por ejemplo, un tuit que el señor Aulestia emitió ayer en la tarde, que dice lo siguiente: atención, dice, el binomio del Correato no está calificado ni en firme, el movimiento ahora continuará con los recursos en sede administrativa sobre este binomio ilegal, o sea, en buen romance, una vez que el Consejo Nacional Electoral califique, y el señor Aulestia lo está anunciando, el movimiento ahora va a impugnar al binomio. O sea, esto es lo que va a pasar, al menos eso que dice el señor Aulestia, Gabriela. Pero ya en contubernio, pues. ¿Qué es lo que dice un vocal del Consejo Nacional Electoral? Que va a abrir el plazo para nuevas... ¿Dónde se ha visto eso, Fabricio? Y se coge como natural porque es a una fuerza política que ya ha vivido todo este bloqueo electoral que le he mencionado durante estos 3 años, entonces ya lo tomamos como natural. Pero por favor, entonces el señor Aulestia que se defina, pues, ¿o acaso necesita entonces asesoría jurídica? Fabricio, en mi mano el comunicado que saca el señor Aulestia, perdón, ahí está, comunicado oficial firmado por el señor Aulestia. ¿Qué es lo que está diciendo? Acepta que la decisión fue tomada en el pleno del Tribunal Contencioso Electoral y que ante esto ya no existe otro recurso. Pero entonces que se definan las cosas, o en cambio están dando la razón a nuestra tesis, que es exactamente ser una barrera y poner este tipo de obstáculos para alargar plazos, mantener zozobra y ver si es que en algún momento una de esas les resulta y nos dejan sin representación al binomio. Para eso, mejor, Fabricio, que el Consejo Nacional Electoral ya le dé la presidencia a Guillermo Lasso sin necesidad de ir a las urnas, pues. Eso es lo que están buscando en serio. Entonces, más seriedad. Estamos en pleno proceso electoral. Las normas deberían estar absolutamente claras. No pueden en un momento determinado saltarse toda forma, toda legalidad, toda legitimidad para seguir estableciendo nuevas normas que amplíe los plazos y que permita que este tipo de manipulaciones y de argucias se sigan dando previo al inicio de campaña electoral. Eso es una falta de respeto, no a la principal fuerza política del Ecuador, como es la Revolución Ciudadana, sino al pueblo ecuatoriano, que está deseoso de acudir a las urnas para que su voto represente un giro en la política nacional y terminar con la mediocridad de Moreno, de Lasso, de Nebot, de Gutiérrez, de los Bucarán, de todos los que han sepultado a la patria en estos 3 años, y podamos retomar de manera definitiva un proyecto nacional y popular garantizando el bienestar de nuestra población, que realmente está pasando una situación crítica a nivel económico, laboral, a nivel de salud. Es decir, el país está cayendo a pedazos. Necesitamos ir a las urnas para dar un revés de esa situación, Fabricio, de manera emergente. Y eso es lo que deberían comprender las autoridades del Estado ecuatoriano. Gabriela Rivadeneira está con nosotros. Toda la proyección, al menos la que yo tengo, yo me he quedado corto en la proyección. Hace unos días yo vaticinaba que iban a inscribirse y a participar 11 binomios, pero creo que me he quedado corto. Hay una proyección de que aparentemente van a participar 13 binomios, o sea, hay 10 que están ya calificados en firme, hay 2 que seguramente se calificarán en las próximas horas o días porque están en el plazo, está decurriendo el plazo por si alguien decide impugnar las candidaturas de esos binomios, y está el tema de la Alianza Unión por la Esperanza, que todavía consta en el casillero que dice plazo de subsanación. Esta es cuestión de horas obviamente para la calificación. Yo creo que van a estar 13, podrían ser 15, pero veamos qué resuelven sobre Fuerza Ecuador y Unión Ecuatoriana, pero en principio estarían 13, podrían ser 15. ¿Qué decir al país sobre tal número de binomios presidenciales, Gabriela? ¿Cómo le ve usted? Mira, a mí me parece, Fabricio, que ahí está la respuesta, ¿no? Nos dijeron que nosotros habíamos manipulado y cambiado las normas electorales para concentrar y monopolizar la política del país. Ahí está la clara muestra que las normas electorales han sido siempre las mismas y sumamente claras. La participación es un derecho
de toda organización política y de todo ciudadano el derecho a poder organizarse. De tal manera que eso restablece los vínculos de democracia. Ya entrar un debate de que si más organizaciones, más amplitud garantiza mayor democracia, eso es parte de otro debate. Yo creo realmente que hay ahí un debate de profundidad que lo estamos haciendo a nivel regional, incluso sobre los temas de qué es mejor para una democracia y cómo se fortalecen las democracias. Además, poniendo en tela de duda ya el concepto de democracia liberal, que definitivamente hace tiempo debe muchísimo a nuestros pueblos y a avanzar hacia un modelo de democracia participativa, que es lo que busca incluso el Ecuador con su constitución de Montecristi. Pero ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de que muchos partidos y organizaciones políticas, Fabricio, reciben fondo partidario por su participación política, primera. Segundo, segunda consideración que pongo en esto, muchos de ellos entran a la supuesta ley electoral para supuestamente quitar votos al correísmo. Pues bueno, mire Fabricio, hay en el pueblo y la voluntad del pueblo, en este sentido, tiene el voto directo, un voto que además se anuncia, un voto que se declara, el voto a favor o el voto en contra. Pero hay un gran sector de la población ecuatoriana que tiene un voto, que es el voto silencioso, que es el voto que no anuncia frente a quién va a votar. Lo llaman voto vergonzante, porque en realidad es un voto que no se lo anuncia, que no se lo declara, que simplemente se va a las urnas y se vota. Frente a tanta persecución, frente a tanta amenaza, por Dios, acabo de escuchar a la ministra de Gobierno, una nueva amenaza pública al pueblo ecuatoriano que afecta los conceptos de democracia. ¿Qué es eso de utilizar frases como el que la hace la paga? ¿Qué clase de fascismos estamos utilizando en el Ecuador? ¿Eso dijo la ministra? La ministra de Gobierno. ¿En qué contexto, Entonces, ¿en qué contexto dijo eso del que la hace la paga? ¿A qué se refiere, Gabriela? Está justamente en una entrevista, no conozco el nombre del programa, ¿Ya? sé que es un programa nuevo de... Ah, un programa cómico, me parece. Ya, a ese. exacto, de la farándula politiquera. Ahí dijo esa frase. ¿Perdón? Ahí dijo esa frase, el que la hace la paga. Exactamente. Entonces, ¿qué grado de fascismos y de muestras fascistas estamos recibiendo nosotros en el Ecuador? Cuando entonces ese voto oculto no lo dice porque está temeroso de esos grados de persecución, de ultraje, de violencia que se ha dado en las manifestaciones en las calles por parte del gobierno y de la represión absurda del gobierno en las calles. Entonces la gente va a ir a las urnas. ¿Y qué va a pasar en las urnas? Va a poner su voto. Y ese voto que no consta en las encuestas, aunque en las encuestas, en todas creo, no sé Fabricio si me corriges, estamos entre primero y segundo puesto, con crecimiento obviamente, porque el candidato de la banca está también con un techo electoral. Y el candidato Andrés Arauz, candidato a presidente por Centro Democrático, lista 1, pues es el candidato que está justamente con proyección y alza en las encuestas electorales, y ese es un voto que va a definir en las urnas un gran porcentaje en el tema de la ganancia. Por lo tanto, nosotros claro que apostamos a ganar en primera vuelta y ganar mayoría parlamentaria, porque necesitamos restablecer el Estado de Derecho, la mínima democracia, necesitamos restablecer mínimamente el cumplimiento del mandato constitucional, por favor, que hace rato que no lo vemos en el país, el cumplimiento de la Constitución. Por lo tanto, por supuesto que estamos apuntando a eso y también apostamos y confiamos muchísimo en el conocimiento y en el sentir de la gente. Hay algo que se llama, Fabricio, en política, instinto de clase. Y en ese sentido es absolutamente claro que no solo son sectores populares, sino que son además clases medias no consolidadas, producto del sistema de redistribución de la riqueza del periodo anterior de gobierno y que ahora se han visto altamente afectadas y que están retornando a estado de pobreza. Esa es una situación mundial, pero que afecta más a los países periféricos. La CEPAL, por ejemplo, o el mismo PNUD de las Naciones Unidas, establece justamente que es en los estados con menos actuación del gobierno que hay una grave recesión de clases medias a estados de pobreza. Entonces no podemos seguir permitiendo que quienes mejoraron su condición de vida, producto a su esfuerzo, producto a las políticas de Estado, producto a todo ese entorno que se dio durante la última década, pues ahora tenga que retornar nuevamente a estados de pobreza y los pobres estén en estados de miseria. Esa es la situación que tenemos en el Ecuador. Por lo tanto, pues apostamos a ese instinto de clase y esa voluntad popular. ¿Sabe qué me preocupa, Gabriela? Y con esto termino y le pido una respuesta no muy larga, por favor, en honor al tiempo.
A mí me preocupa que eventualmente después de las elecciones del próximo año y después del 14 de mayo y después del 24 de mayo, independientemente de quién gane las elecciones, no hay un llamado a la reconciliación nacional. O sea, ustedes utilizan mucho una frase, sin odio pero con memoria, sin venganza pero con memoria. Yo le quiero preguntar, si llegan a ganar las elecciones, si llegan a tener un bloque importante en la Asamblea o si llegan a ganar la presidencia de la República, el país no va a seguir enfrentando esta situación de confrontación, de venganza, y permítame el uso de la palabra, porque de alguna forma, obviamente, ustedes hoy dejaron de ser poder, pero eventualmente podrían volver a ser poder. O sea, eso ya dependerá del pueblo en las urnas. Pero en el medio está el país, y creo que el país va a llegar un momento en que se va a cansar de tanta confrontación política. ¿Será que después del 24 de mayo el país, independientemente de quién gane las elecciones, va a lograr algún tipo de camino hacia la reconciliación, Gabriela? Fabricio, nosotros no generamos esta situación caótica que está viviendo el país. Quien está sentado en Carondelet asumió otra agenda política que no fue la que ganó en las urnas. Es el gran promotor y sus aliados de todo lo que ha pasado en ese tiempo. Nosotros no lo generamos, primero. Segundo, ante la crisis que está viviendo el país, por favor, la venganza no tiene cabida. La crisis que está viviendo el país requiere de un gran acuerdo nacional, no el diálogo fantoche que se trató de poner durante estos años. Una conciliación, una mesa de trabajo real con los sectores empresariales, industriales, clases medias, sector de los trabajadores que tan apoyados han sido en este tiempo, el sector de la salud, de la educación, los becarios. Es decir, necesitamos una amplia participación de sectores sociales para poder reconstituir una hoja de ruta y una planificación nacional. No lo estoy diciendo sobre el aire, Fabricio, ya lo hicimos. La planificación del Estado es herramienta fundamental para reconstruir la vialidad de un Estado que marque políticas sostenibles, sustentables, de tal manera que por supuesto que tenemos que ir hacia allá. Y si ustedes escuchan a nuestro candidato Andrés Arauz, se encontrarán justamente con un gran llamado, ¿no? Lo que sí, por supuesto, no impunidad. Hasta ahora seguimos esperando del gobierno y del Ministerio de Gobierno respuesta frente a las 11 personas asesinadas en octubre del año anterior, un año sin respuesta. Así que, por supuesto, la venganza no tiene cabida. Necesitamos urgente planificar y repensar el país, ponerlo en marcha nuevamente con este gran proyecto popular y nacional. Pero, por supuesto, sin impunidad, en memoria de todas las personas que fueron violentadas en sus derechos humanos. Esto es derechos humanos y está establecido no solo en la Constitución, sino en las cartas internacionales. Pues hagamos por primera vez, o hace 3 años, que no vemos que realmente se instaure un Estado de Derecho en el Ecuador. Así que esperemos que eso pase, Fabricio. Correcto, Gabriela. Gracias por estos minutos y por habernos atendido. Que tenga un buen día. Gracias, abrazo fuerte. Gracias. Gabriela Rivadeneira Burbano, asambleísta en funciones, expresidenta de la Asamblea Nacional, conversando aquí en A Primera Hora, 8:34.